Vámonos con más información. Está con nosotros vía Zoom Jesús Martín Mendoza. Él es periodista de radio, televisión, redes sociales. Estuvo muchos años en El Heraldo, ahí en la Ciudad de México, en Radio Red. También panelista de Atypical TV. Bienvenido, Jesús. Pacheco, qué gusto saludarlos. También para Gastón Lambarri, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos, gracias por este enlace desde la capital de la República y todos muy politizados, ¿no? En la recta final ya, hacia la elección del próximo domingo 2 de junio. Ya entre que ya traes la resaca y ya vuelves otra vez y como que son resacas repetidas, ya lo único que estamos contando son las horas, ¿no, Jesús? Estamos contando las horas y sobre todo un enorme nervio, pero no debemos de claudicar ni declinar en nuestro esfuerzo y nuestro llamado como medios de comunicación a votar, a que todo el mundo vaya a votar, por quien sea, por quien quieran, pero que vayamos a votar. Que, por cierto, Yucatán tiene una de las tasas de mayor participación, de mayor politización, de mayor interés en los procesos electorales, cosa que vale la pena señalarlo y felicitarlo en esta oportunidad. No así en otras regiones de la República Mexicana, sobre todo el centro y el norte, en donde las participaciones son más bajas. Pero seguramente lo sabes, estimado Gastón, Viridiana, el objetivo es alcanzar por lo menos el 70%, ya así ya fregados el 65% a nivel nacional de participación ciudadana, para que se logren los objetivos que queremos, pero pues evidentemente estamos haciendo el llamado a que todo el mundo vaya a votar por quien quiera, Gastón. Jesús, si no nos falla la memoria, en la mañana temprano Viridiana y yo decíamos, en la elección del 2018 fue el 63%, ese es el dato que tenemos, que salió a votar. ¿Cambian los resultados dependiendo de quién, si más gente sale a votar o no? ¿Hay alguna candidata que se vea beneficiada si sale menos gente a votar? ¿Hay quien se vea beneficiado porque salga más gente en términos políticos? Fíjate que hace algunas semanas el periodista y analista Macario Esquetino y una agencia de análisis de datos, AOL y Jones, que tiene su sede en Culiacán, Sinaloa, hicieron un análisis de datos muy interesante. No encuesta, no llamadas telefónicas, no pregunten en la casa. Un análisis de datos en cuanto a las tendencias que teníamos todavía hace algunas semanas. Y establecieron ahí algo muy interesante, que es precisamente lo que tiene muy nerviosos a los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Después de todos estos meses que nos han dicho que llevan 30, 40, 50, 70 puntos arriba, hoy lo estamos viendo, por cierto, en una encuesta en el periódico Reforma Nacional, en donde hablan de que Claudia Sheinbaum tiene más del casi el 60% y en segundo lugar Maynes, esto en el estado de Jalisco. Han estado con esta narrativa, pues encontramos que este análisis de datos nos presenta que es a mayor votación, Xóchitl Gálvez se puede alzar con el triunfo. Si alcanzamos el 63% de los votos, Xóchitl Gálvez podría tener un triunfo de 5 puntos de distancia. Si alcanzamos el 70% de la participación del padrón electoral, Xóchitl Gálvez se alza con un triunfo hasta de 9 puntos. Y a mí en lo personal me parece mucho 9 puntos, pero hablar de 4, 5, 6 puntos me parece bastante lógico. Pero si la participación está por debajo del 60, Gastón, Viridiana, 57, 55, cosa que me parecería muy difícil tomando en cuenta la mediatización de este proceso electoral, entonces tendríamos un triunfo de Claudia Sheinbaum por 1 o 2 puntos porcentuales. Es decir, no se visualiza bajo ninguna circunstancia un triunfo, un posible triunfo de Morena de 20, 30, 40 puntos, sino se andan manejando ambas candidatas en el rango del empate técnico, con una distancia menor a 4 puntos. Hace unos instantes, México Elige, que es una de las encuestadoras pues más comentadas, más honestas desde mi punto de vista, porque ellos han dicho que han trabajado dentro de la campaña de Xóchitl Gálvez, acaba de publicar su más reciente encuesta de tendencias electorales rumbo al 2 de junio. Y acá, esto es calientito, esto es noticia de este momento, la distancia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es de 4.2 puntos. Es decir, si las elecciones fueran el día de hoy, Claudia Sheinbaum se alzaría con el triunfo con una distancia de 4.2 puntos porcentuales, prácticamente el 50%. Estuve platicando con Sergio Zaragoza, que es el director de México Elige, y me dice que lo podemos considerar todavía esto dentro del empate, y él considera
que no hay posibilidad en estos momentos de saber quién puede ganar la elección del 2 de junio. Nada más imagínate todas las encuestas que hemos estado analizando, todos los análisis de datos, Gastón, Viridiana, y para que en este momento, faltando 6 días para la elección, no sepamos con certeza quién puede alzarse con el triunfo. ¿Cómo lo ven, compañeros? ¿Te preocupa el margen con el que gane cualquiera de las dos? Es decir, a mí en lo personal me preocupan mucho los dichos de Claudia Sheinbaum en la mesa de discusión de tercer grado cuando le preguntan si aceptaría, si los votos no la favorecieran, si reconocería el triunfo de Xóchitl Gálvez. Y pues de entender como que no. O sea, no lo dice textual, pero dice, bueno, habría que ver, yo voy a ser la presidenta y no sé qué. No sé si tú lo ves de ese modo. ¿Te preocupa el margen con el que pudieran ganar? Yo creo que eso nos debería preocupar a todos, porque nadie quisiera un escenario como el del año 2006, en donde el triunfador, que en ese caso fue Felipe Calderón, no hay duda de ello, fue su triunfo apenas del 0.56%. Todas las dudas que se generaron en ese entonces, porque hay que recordar que en aquel entonces no existía un protocolo, no estaba contemplado en la ley electoral. ¿Qué pasaba si los votos nulos, que fueron de 1.2%, eran superiores al margen de triunfo de uno de los dos candidatos, que en este caso fue 0.56? Hoy ya se tiene contemplado el voto por voto, casilla por casilla, pero el problema no está dentro de la ley electoral, el problema está dentro de las reacciones de ambos candidatos, sobre todo de la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional. El peor de los escenarios sería un triunfo con una distancia de 1 punto, menos de 1 punto, 1, 2 puntos. Ya un triunfo con 3, 4, 5 podría ya en un momento dado darnos a la opinión pública de los medios de comunicación cierta tranquilidad, gane quien gane, de no tener un conflicto postelectoral, un conflicto social, político postelectoral, de que nadie quiera reconocer los votos. Además, esto nos llevaría una gran cantidad de tiempo, porque después del domingo viene el proceso de conteo oficial de los votos, se vuelve a recontar todo, todas las casillas que sean impugnadas van a tener que ser abiertas y van a tener que ser contadas, es decir, se nos abriría un tiempo que podría durar hasta 2 o 3 meses. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine a una candidata triunfadora y entregue un acta de mayoría. Ese sería el peor de los escenarios, un cierre muy parejo. Ojalá gane quien gane, tenga un número de puntos lo suficientemente amplio para que este periodo se vuelva lo más corto posible. Estamos platicando con Jesús Martín Mendoza de Atypical. Oye, Jesús, mucho se ha hablado que estas son unas elecciones que son completamente diferentes a las que hemos tenido en los últimos sexenios, porque los estados es donde se está jugando lo que se convertirá en el resultado federal, es decir, la fuerza que tengan los partidos a nivel estatal se va a reflejar en lo nacional. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, y mira qué bueno que lo mencionas, porque nuestros amigos que nos ven y escuchan a través del 88.9 en la ciudad de Mérida y en toda la República Mexicana, tienen que ser conscientes que no nada más se está eligiendo presidente de la República, se están eligiendo más de 20,000 puestos de elección popular, pero sobre todo lo que más llama la atención es presidente de la República, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, 9 gubernaturas. Todavía hace algunos meses el líder nacional de Morena, Mario Delgado, hablaba de 9 de 9, que iban a ganar las 9 gubernaturas. Hoy eso no es verdad. Tanto México Elige como Massive Caller, que son las dos encuestadoras que han sido las más acertadas, por ejemplo, en el proceso electoral de 2021, nos presentan un escenario en donde Morena, si acaso, puede ganar Tabasco y el estado de Chiapas. En este momento tenemos ventaja del candidato de la alianza en Veracruz, Pepe Yunes, sobre Rocío Nale. Es decir, en este momento, te lo voy a decir así más resumido, hay ventaja de la alianza en Veracruz, en Puebla, en Morelos, en la Ciudad de México, por supuesto con Santiago Taboada, ahí sí no hay vuelta de hoja, en Guanajuato, en Jalisco con el señor Lemus, que por cierto de Movimiento Ciudadano tiene una alianza de facto con Xóchitl Gálvez en esta zona. Por supuesto Yucatán, Renán Barrera lleva una importante delantera y ahora con este anuncio de declinar algunos integrantes del PT en favor de él. Y bueno, pues ahí tenemos un escenario en donde podrían perder 7 gubernaturas o no alcanzar el triunfo en 7 gubernaturas. Y ante un escenario como este, en donde las ventajas son de 1, 2 puntos, 3 puntos, bueno, en el caso de Chiapas y de Tabasco son mucho más amplias,
Pero cuando uno ve este escenario, pues no se puede contemplar que Claudia Sheinbaum tenga 40, 50, 60 puntos. Los mexicanos no votamos así, no votamos diferenciado. Ahí voy a votar por Renán Barrera de la Alianza, pero para presidente voy a votar por Claudia Sheinbaum. Eso no ocurre. La gente vota parejo, ya. Y se ha explicado que, por ejemplo, para la Alianza tiene que ser un solo partido, igual para la Alianza del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, cuando tú analizas cómo van en encuestas en este momento los estados, es totalmente inverosímil que el resultado para presidente de la República, en el caso de Morena, tenga 20, 30, 40 puntos. Está alineado a la diferencia de 1, 2 y hasta 3 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Okay. Digo, ya que estamos sobre este tema, Jesús, con respecto a las diputaciones y a las senadurías, ¿cómo ves el panorama? Pues mira, ahí yo en lo personal veo los llamados que se han estado haciendo, tanto desde el Movimiento de Regeneración Nacional como de la Alianza, de la importancia de que la gente sea consciente de la cantidad de boletas que tengan y que se tiene que votar también por el Congreso. Mira, a lo largo de los años, ustedes son gente experta en los medios de comunicación, yo ya también tengo mis años en esto, recordamos que cuando ningún partido político tiene la mayoría simple, que es decir, son el 50% de los votos más uno, pues se habla siempre de las parálisis legislativas. Hoy el llamado a que no se tenga ni siquiera el 50 más 1 sería lo más adecuado para obligar a una negociación política ante todo lo que se ponga en la mesa. Inclusive el llamado, por ejemplo, para la Alianza, todos los partidos que apoyan a la candidata Xóchitl Gálvez, es de que se vote por diputados y senadores para que ahora del otro lado se tenga al menos la mayoría simple. Estaba leyendo precisamente algunos analistas esta mañana en donde consideran que ninguno de los partidos, ninguna de las alianzas va a lograr la mayoría simple siquiera. La mayoría calificada está prácticamente fuera de toda posibilidad, que son las 3/4 partes tanto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. Pero hay que verlo de esta manera. Es importante que la gente también visualice un voto por el Congreso, el que quieran, finalmente, para que se le dé la opción a quien resulte como presidenta de nuestro país, de que pueda de alguna manera manejar las cosas como quieran. El peligro que se ha visto en el lado del Movimiento de Regeneración Nacional es que el objetivo de Morena es cambiar la Constitución. Y esto nos mete en otro análisis, en otra línea de análisis del para qué quieren cambiar la Constitución. Nuestra Constitución funciona perfectamente bien. Lo que no funciona somos los mexicanos, finalmente, ¿no? Nuestra Constitución funciona muy bien. Ha de ser un lugar bien padre donde los mexicanos le hagamos caso a la Constitución. Ha de ser padrísimo vivir en ese lugar. Y a todas las leyes que de ella emanan. Sí. Pues sí, si le hacemos caso a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, tendríamos un país perfecto, o sea, sin mayor conflicto. El problema somos nosotros. Aquí el asunto es el objetivo de Morena. Morena quiere cambiar la Constitución, no lo digo yo, lo ha dicho Claudia Sheinbaum, lo ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, para eliminar todos los organismos autónomos porque dicen ellos que todos están corruptos. No han podido demostrar la corrupción de uno solo, no han metido a uno solo a la cárcel por corrupción en organismos autónomos, pero los quieren desaparecer. Podemos mencionar muchos organismos autónomos, pero el que más me preocupa a mí es el Instituto Nacional Electoral. Es un organismo autónomo. Sí, totalmente. Desaparecerlo, que sea una especie de dirección dentro de la Secretaría de Gobernación o que siga siendo un organismo, pero ahora desconcentrado, dependiendo completamente del gobierno federal, para que luego, en su nuevo nombre, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pues el preguntar en una consulta si quieres que un presidente de la República continúe, no, sería un verdadero desastre. Sí, totalmente. Entonces debemos dejar nuestra Constitución como está. Obviamente hay cosas que hay que corregir, claro está. Muchas se pueden hacer a través de las reglamentaciones secundarias con mayorías simples en donde habría todas estas negociaciones, tanto en la Cámara de Diputados como Cámara de Senadores. Y lo que tenemos que hacer es ir a una reconstrucción de muchas cosas que necesita nuestro país. Sí. Por eso es importante que el público, nuestros amigos en la ciudad de Mérida, todo Yucatán, toda la península, toda la República Mexicana, sean conscientes de ir a votar, de la importancia de ir a votar. Este es, como tú decías, Viridiana, no es una elección cualquiera. Nos estamos jugando el futuro, no nada más de estos 6 años, sino de la siguiente elección inclusive. Porque si te desaparecen el INE, ya no vamos a volver a ver elecciones como la del próximo domingo. Sí. No sabemos cómo va a quedar la elección intermedia del 27, no sabemos cómo va a quedar la elección del 30, pero votando por la otra opción que no tiene intención de modificar
la independencia del INE, ten la seguridad que podemos corregir camino en el 27, corregir inclusive cambiar nuevamente en el 30 y en el 33 y en el 36 y así nos podemos ir. Entonces, por esa es la importancia de esta elección. Porque una de esas opciones, yo no le voy a decir por quién votar, pero una de esas opciones garantiza que tengamos procesos electorales libres, democráticos, certeros, autónomos en los siguientes procesos cada 3 años si tomamos en cuenta la federal y las intermedias. Sí, claro. La otra opción no lo garantiza, ¿eh? Sí. En el minuto que nos queda, Jesús, ¿cómo ves el panorama de Jorge Álvarez Maínez posterior a la tragedia sucedida en Nuevo León? ¿Crees que esto afecte sus números? Pues mira, estaba observando precisamente de la encuesta que dio a conocer Massive Caller después de lo ocurrido, este tremendo accidente ahí en San Pedro Garza, Nuevo León. Sí cayeron sus números, se derrumbó cerca de 5 puntos porcentuales, pero en la de ayer, domingo, que se dio a conocer domingo, que da los datos del sábado, tuvo una pequeña recuperación de 2 puntos. Es decir, desde mi punto de vista, hay una gran indecisión sobre el voto de Maínez. Y tanto en Atypical como en mi canal de noticias en las tardes, y vaya, en todas las plataformas de redes sociales a las cuales tenemos acceso, hemos insistido en que los jóvenes sean conscientes de la importancia de un voto útil. Yo puedo entender que Maínez baila muy bonito y le hace así con las manitas y Maínez y lo que ustedes quieran, pero no se gobierna con canciones, no se gobierna con buenas intenciones, se gobierna con capacidades, con interés. No hay que olvidar que un presidente de la República, esto se lo digo a todos los chavos que los ven y los escuchan, son administradores, no son otra cosa, no son ni tlatoanis, no son virreyes, no son emperadores, no son nada de eso. Son administradores, como por ejemplo el administrador que ustedes, disculpen, el administrador que tienen en su edificio, en su conjunto habitacional, es un hombre al que le pagan un dinero para que él contrate quien limpia, quien saca la basura, el problema del agua, etcétera. Lo mismo, pero toda proporción guardada. Un presidente es un administrador, le damos a él nuestro dinero, nuestros recursos para que los administren, tengamos una buena calidad de vida. Sí. No es alguien a quien se le tenga uno que inclinar bajo ninguna circunstancia. Es un empleado de todos nosotros. Bueno, contratemos un buen empleado. Sí. Hasta ese momento, a mí en lo personal me gusta más como empleada administradora Xóchitl Gálvez. A mí no me gusta Maínez porque yo no quiero un empleado que se la pase bailando. Y la otra señora a mí no me convence, sobre todo porque va a ser una repetición de lo que ya vivimos durante estos 5 años. Reflexión, ¿qué nos garantiza que en los siguientes 6 años se haga lo que no hicieron durante estos 5 años y medio en el caso del Movimiento de Regeneración Nacional? Es decir, hay una gran cantidad de reflexiones que los chavos deben pensar, ir a un voto útil y de esta manera pues garantizar que nos vaya bien en el país los siguientes 6, 12, 18 años. Jesús Martín Mendoza, muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos seguir, Jesús? Fíjate, iba a ser comercial de mis redes sociales, pero dije, mejor que me pregunten, porque luego... Hombre, hazlo, claro. Adelante. No se vale, ¿no? Claro que sí, me pueden ver todos los días a través de Atypical TV en YouTube, así lo buscan, Atypical TV de Carlos Alarraqui. A las 11 de la mañana tenemos programa. Hacemos un análisis, desmenuzamos la conferencia matutina para tratar de entender lo que el presidente esconde. Eso es muy interesante, Gastón, Viridiana, amigos. Hacemos un trabajo de tratar de leer en entre líneas y es bien divertido, es muy interesante. Luego lo encontramos en contradicciones de lo que dijo la semana pasada con lo que dijo el día de hoy. Claro. Es algo pesado tener que estar viendo las conferencias matutinas, pero resulta algo muy interesante desde el punto de vista periodístico y de análisis. Okay. Lo hacemos de 11 a 12 del día a través de Atypical. Y a las 6 de la tarde en mi canal Jesús Martín MX en YouTube. Ya les tengo un resumen con todas las noticias importantes del día para estar perfectamente informados. Y tenemos un chat, platico con todo el público que me quiera preguntar algo. La verdad se pone bastante bueno. Mis redes, Jesús Martín MX en ex Twitter, y también en YouTube, Jesús Martín MX. Así lo tenemos que buscar todos, Jesús Martín MX, para que lo hagamos inmediatamente y así ya tenemos y lo podemos seguir todos los días. Jesús, pues muy agradecidos porque nos haya regalado estos minutos. No, hombre, a ustedes por haberme invitado. Me siento como en casa. Hace algún tiempo le platicaba a Viridiana que yo soy un hombre de radio
y hacer trabajo en radio y poder saludar a tus amigos, la verdad me devuelve la vida. Muchísimas gracias, queridos compañeros, y mucho éxito en su programa de noticias en el 88.9 de FM. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Seguro, si nos lo permites, te estaremos molestando nuevamente. Sí.